que se intitula El reto de enseñar en línea, estrategias y recursos. Como ustedes saben y hemos reiterado, la pandemia COVID-19 nos ha afectado a los procesos educativos en todo lugar, en todas sus modalidades, de distintas maneras. Las escuelas y los docentes tuvimos que responder rápidamente a una transición inesperada y forzada de la enseñanza presencial a la enseñanza remota o a distancia. En algunos casos con el uso de medios tecnológicos y desafortunadamente muchos otros sin esta posibilidad. En este contexto de incertidumbre que ya cuenta cerca de un año, esta incertidumbre pandémica marcado por la profunda inequidad en el acceso a los medios, el recrudecimiento de las desigualdades sociales y la ausencia, hay que decirlo, y abandono de las autoridades federales y estatales. En este contexto, los maestros, las maestras debieron diseñar ambientes de aprendizaje para enfrentar su quehacer en el tenor de los requerimientos y características de sus comunidades. Retomando, en la medida de lo posible, los programas y planes de estudio y haciendo los ajustes pertinentes. Con base en una diversidad de las características y necesidades de los alumnos y alumnas. Y en este contexto surgen una serie de acciones desde el nivel de educación secundaria técnica, apoyar la labor de los maestros y las maestras. El día de hoy, en el marco del ciclo de webinars Educar más allá del COVID-19, estamos en una actividad académica más y nos acompaña el día de hoy una personalidad en el ámbito de la academia relacionada con el uso de TIC. Antes de presentarlo, quiero cederle la palabra al maestro Gonzalo Toledo para que nos envíe un mensaje a propósito de esta actividad. El maestro Gonzalo Toledo es secretario de Trabajo y Conflicto de la sección del nivel de educación secundaria técnica de la sección 22 del CENTE. Buenos días, maestro Gonzalo, bienvenido. Muy buenos días, compañero Ramsés. Buenos días a todos mis compañeros que nos acompañan el día de hoy. Al doctor Rubén Altamirano, muchas gracias por el acompañamiento que nos va a dar el día de hoy. Hemos visto desde el inicio de esta pandemia el error tras error que está cometiendo el gobierno federal al tratar a todo el pueblo de México de una forma como si fuéramos iguales, al entregar la educación al oligopolio televisivo. Entendemos, compañeros, el compromiso de nuestro nivel de secundarias técnicas es crear una contrapropuesta. Estamos comprometidos y demostraremos con profesionales del medeteo cómo construir de manera colectiva y apegada al contexto de nuestras escuelas las estrategias creativas e inventivas para ofrecer a la comunidad educativa de Oaxaca una matriz que coincida y en la cual se construyan las habilidades sociales comunitarias del pensamiento de manera humanística, de aprecio a la salud, de preservación de la naturaleza. También apegado a lo pedagógico y a lo didáctico, para recrear contextos difíciles y contextos que esta pandemia nos está acercando.
Reiteramos que caminaremos del lado de la razón, al lado de pensadores y académicos críticos, además de la vasta experiencia de compañeras y compañeros que vienen ejercitando el proyecto de educación alternativa, en el marco del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca. Es por eso que los integrantes de la Secretaría de Trabajo y Conflicto del Nivel de Secundarias Técnicas, perdón, nos pronunciamos y precisamos que no nos conflictuamos en ningún sentido con los avances tecnológicos. No nos confrontamos a ultranza con el uso de las tecnologías, de la comunicación y la información. Nuestra postura, compañeros, es hacerle frente y darle uso, pero un uso crítico, de carácter crítico a esta tecnología. La pandemia COVID nos ha dejado claro que la introducción de las mismas representan un proceso complejo, atravesando por múltiples tensiones y problemáticas, sometido a través de intereses primordiales, económicos y políticos que rebasan las dimensiones estrictamente pedagógicas. Con base en lo expuesto, rechazamos cualquier enfoque instrumentalista que sugiera que éstas por sí mismas puedan generar transformación de los procesos educativos y su implementación se reduzca a la formalización de convenios con las empresas hegemónicas de la comunicación en México y en el mundo. Creemos y sustentamos que las TIC pueden generar una posibilidad de transformación e innovación educativa y social. Esto será consecuencia de una profunda discusión multidisciplinaria que hagamos en torno a sus posibilidades de uso pedagógico durante y después de la contingencia, partiendo desde luego del análisis crítico de nuestro contexto, conectividad, infraestructura, práctica de uso, necesidades formativas del profesorado y desde luego costos excesivos. Compañeros, doctor Rubén, iniciemos hoy con este trabajo. Adelante, maestro Ramsés. Iniciemos con el reto de enseñar en línea, estrategias y recursos. Gracias, Gonzalo. Vamos a iniciar y bueno, voy a presentar a el doctor Rubén, quien muy amablemente ha accedido a colaborar en este espacio con nosotros. Deme un momento, por favor. Ya tenía abierto el... Bueno. Me voy a permitir presentar al doctor Rubén. Fíjense lo interesante de la trayectoria del maestro Rubén. Él es licenciado en educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Es licenciado en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestro en ciencias de la educación por la Universidad de Cuautitlán Izcalli y tiene el doctorado en educación también por esta institución. Ejerció como docente de educación primaria durante 15 años, 19 años como docente de educación superior y posgrado en diversas universidades, entre las que se cuentan, por supuesto, la máxima casa de estudios, la UNITEC, el Politécnico, entre otras. El doctor Rubén ha sido conferencista, ponente y facilitador en diplomados, cursos, conferencias y ha apoyado en la formación y desarrollo profesional de docentes en distintas instituciones educativas. Es asesor pedagógico en editoriales como McGraw-Hill, Parsons, y ha sido evaluador externo por la NUYES.
tiene publicaciones nacionales e internacionales en esta materia que el día de hoy nos va a compartir, es decir, en tecnología educativa. Es autor también de libros de educación básica, coordinador del programa Contigo Maestro, en donde se formaron 1,300 docentes en la Ciudad de México. Actualmente es catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tutor en línea en la Universidad del Valle de México. Es docente en la Universidad de Cuautitlán Izcalli, en la maestría en Ciencias de la Educación y doctorado en Educación. Es supervisor escolar en educación primaria y algo muy importante, muy interesante, es fundador y gestor de la red UCI-B desde hace 15 años. Esta red que tiene un alcance muy importante con docentes y profesionales de la educación de México y de todo el mundo. Maestro Rubén, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Los compañeros y compañeras de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, te damos la más cordial bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Ramsés. Muchas gracias, maestro, maestros. Bueno, primero, pues agradecer la invitación. Siempre es un honor para mí estar presente en espacios de formación docente. Y cada vez que alguien se encuentra en estos espacios, primero es agradecer al maestro, porque no estaríamos aquí sin un maestro. Y eso también nos da identidad, no solamente en la formación, en el ámbito escolar, sino también aquí en el contexto familiar. Mi madre fue maestra, ¿no? Y de muchos años, en el sentido de estar con ella, de tener ese sentido de pertenencia, de saber lo que era un maestro. Y bueno, creo que fue una invitación a también que yo tomara la rienda del camino para la docencia, lo cual es realmente es una responsabilidad muy, muy, muy fuerte. Sigo siendo maestro y yo creo que el ser maestro es aprender dos veces, ¿no? Aprende uno mucho de los alumnos, aprende uno como persona, como genera uno identidad. Y bueno, y ahora con estos espacios, con todo este contexto que pues es totalmente distinto al que teníamos hace casi un año, en donde finalmente estábamos ya fuera de las escuelas y ahorita seguimos fuera de las escuelas, pero estamos en situaciones totalmente distintas, como lo puede ser a finales del año pasado, como puede ser hace 3 años, y eso es lo que tenemos que también darle significado a las variantes que tenemos, que hemos vivido en esta pandemia. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Yo espero también pues contribuir a esta formación. Lo mencionaban las autoridades, pues como que nos han olvidado y estos espacios creo que nos fortalecen. Entonces, yo voy a compartir pantalla para iniciar esta charla. Como también decía Ramsés, la intención es recuperar algunas estrategias, a partir de los recursos que a este momento, ya después de tantos meses, seguramente ustedes ya tienen pues conocimiento de ellos, los han trabajado, y lo que quiero yo hacer con ustedes, igual hacer la invitación para quienes no lo conozcan, pero también quiero aprovechar este espacio para darle ese sentido a los recursos, ¿no? Es decir, cómo no solamente es apropiarnos del recurso, saber que lo puedo usar, ¿no? Porque está en línea, sino también cómo le puedo dar ese sentido de pertenencia a mi comunidad, que creo que eso es lo que se está haciendo a un lado, ¿no? Es decir, pareciera ser que todos aprendemos de la misma manera, todos tenemos los mismos recursos, y no es así. Entonces, bueno, aquí el espacio que tengo es en formación en línea, pero también hay que pensar en estos espacios a distancia, ¿no? Ahí tenemos muchos, no solamente los alumnos, sino también los compañeros docentes que carecemos de la tecnología, carecemos incluso de la conectividad, y aún así yo valoro y de verdad que reconozco el gran trabajo que están haciendo, a pesar de las condiciones que se encuentran, y a veces las condiciones en un contexto de soledad. Entonces, bueno, me permito yo hacer este espacio. Haré un primer momento de
de reflexión al docente, de esta mirada crítica que mencionaban. Yo creo que sí es importante retomar quiénes somos. A veces perdemos esa identidad o nos hacen creer que no la tenemos. Yo en estos espacios tengo ya varios años trabajando con docentes y me da mucho gusto presumir que la mayoría de los espacios que he tenido de formación docente ha sido con maestros de educación secundaria. Y lo cual aprendo muchísimo, en particular de ese gremio, no obstante con todos los demás, pero el camino me ha llevado y ahora con este ejercicio, pues aún más trabajar con este nivel. Entonces, vamos a hacer un primer momento de retomar un poco, de reorganizar la tecnología con este boom que de repente pareciera ser que si lo usamos es más que suficiente, y posteriormente nos vamos a una parte, nos vamos ahora sí que más en vivo, en el sentido de poder explorar estas herramientas, que ustedes tengan elementos para identificar estas. Vamos a ver, espero que me dé el tiempo para trabajar tres herramientas que son, bueno, gratuitas y que podemos nosotros utilizarlas, y seguramente pueden trabajarse con nuestros alumnos cuando tengamos esa posibilidad de hacerlo, de tengamos los recursos en la conectividad y podamos echarlo a andar. Entonces, yo voy a dar inicio. Este es el propósito. Siempre es importante, creo que la primera recomendación que les voy a hacer, maestros, siempre hay que tener un propósito de clase, ¿no? De repente nos viciamos, valga la expresión, nos viciamos con los aprendizajes esperados, los aprendizajes clave, y de tanta malla curricular, de repente, bueno, ¿y cuál es el motivo de la clase, ¿no? De la sesión, en este caso, quienes tenemos la oportunidad de hacerlo de manera sincrónica, en vivo, una videosesión de 20 minutos, o quienes no, ¿cuál es el propósito de lo que voy a armar, del proyecto, de lo que tengo pensado, de la situación de enseñanza, de aprendizaje? Y yo creo que, a propósito de recuperar la idea de la doctora Frida, que el propósito se vuelve como una estrategia de enseñanza. Entonces, hay un gran avance si el alumno, al inicio de una situación de aprendizaje, él sabe qué es lo que va a lograr al finalizar, ¿no? Ya sea en una sesión, ya sea en un proyecto, pero sí sería interesante que ustedes, una recomendación, seguramente algunos lo han estado trabajando, es importante tener un propósito, pero que el alumno lo tenga muy claro. No el propósito, por eso les decía, no el propósito que a lo mejor nosotros tenemos presente como educadores de la docencia, sino el propósito que mis alumnos tienen que recuperar, que deben de tener claro para cuando finalice la estrategia que yo quiero implementar. Entonces, bueno, este es el propósito de esta sesión, este es el que pretendo en estos minutos trabajar con ustedes. Y ya lo mencionaban ustedes, hay una situación que enfrentamos todos, y eso incluso los que teníamos ya tiempo trabajando a distancia, en línea, pues las condiciones, el contexto es muy distinto al que estamos viviendo, al que vivimos en su momento. La anécdota es de que que será a finales del 2019, en una charla que por ahí tuve oportunidad de estar presente, pues un especialista, precisamente un colega, mencionaba que desafortunadamente los maestros, pues, por el contexto, por la situación que ellos viven, se alejaban mucho de las tecnologías, y que las tecnologías tendrían que esperar unos años más para que se pudieran involucrar. Y bueno, esto lo hablaba a nivel mundial, ¿no? Bueno, sucedió que después de 2, 3, 4 meses, pues, diría, aquí en Argentina decían, bueno, el uso de la tecnología, pues, es el peor de los males, ¿no? Finalmente tuvimos que acercarnos a la tecnología. Entonces, para hacer un recuento, los maestros empezamos a utilizar, pues, el recurso tecnológico, primero saber cómo poder conectarnos, ya las guías de consejo técnico que se han publicado, algunas recomendaciones que hemos tenido o que se han mencionado, pues nos hablan acerca de esta posibilidad de tener ese contacto con el alumno, cuando a veces, bueno, se desconoce realmente, uno como maestro desconoce por qué no está conectado el alumno, porque en la situación que se encuentra, en fin. Pero otros docentes empezaron a utilizar la tecnología como este recurso, como una varita mágica, ¿no? Juan Carlos Tedesco le habla como una bala de plata, ¿no? De acabar el problema, de solucionarlo, de si ahora ya no estamos en la escuela, pues ahora podemos trabajar de esta manera.
y mucho nos cobijamos con la tecnología. Y no quiere decir que haya sido una decisión incorrecta. Finalmente era la única que nos estaban presentando y sobre todo, y eso sí creo que sí hay que resaltarlo, en ausencia de las autoridades. No había quien nos dijera qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Era una realidad. Y entonces, algo que también aprendimos de esta situación que estamos viviendo es el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, y seguramente muchos docentes lo que hicieron fue tomar las riendas tomar las riendas para organizarse, para formar comunidades, y eso creo que es algo que está creciendo, ¿no? Que cada vez es más importante y tiene mayor impacto. Creo que los especialistas, las autoridades sobre todo, están aprendiendo del maestro, ¿no? De esta figura que a lo mejor pensaron que, bueno, ellos hacen lo que yo les digo, y en realidad no. O sea, hay cosas que nosotros estamos creando desde un sentido de pertenencia, un sentido crítico, y estamos precisamente utilizando los recursos como puede ser la tecnología, pero para transformar, para cambiar desde una mirada crítica hacia nuestra comunidad. Finalmente, sí, tenemos que estar pensando en nuestro país, sí tenemos que estar pensando en cómo va avanzando el mundo, pero tenemos una comunidad inmediata. Entonces, el recuento, pues ustedes ya lo saben, muchos de nosotros agarramos recursos, aplicaciones, extensiones, entre compañeros nos decían, mira, utiliza esta, de repente nos iban para una herramienta, una aplicación, y bueno, veíamos lo novedoso, veíamos que podía tener un efecto y lo utilizamos, ¿no? Hasta ahí creo que el cuento pues, era muy feliz. Sin embargo, muchos empezamos a caer en esta emoción de usar la tecnología y utilizarla como un fin, ¿no? Es decir, si el alumno utilizaba esa tecnología, esa aplicación, ese programa, pues se daba, como yo les decía, se daba por hecho de que pues, el alumno estaba aprendiendo, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que esta situación que se estaba generando, lo único que estaba provocando es enfatizar la tecnología, que a veces no la teníamos, ¿no? Pero tenía que el alumno que buscar datos y ver la manera en cómo poderse conectar, en fin. Y esto que tendríamos que tener muy presente, y no solamente como maestros, yo retomo siempre esta percepción que tiene el doctor Ángel Díaz Barriga, de que nosotros no somos técnicos, somos profesionales de la educación, ¿no? Y en esa profesionalidad, quien la asume no es un documento el que nos las va a dar, sino nosotros tenemos que ejercerla en el contexto que vivimos. Y entonces es cuando nosotros tendríamos que mirar cómo estamos usando la tecnología. Entonces, aunque la tecnología puede ser, insisto, un programa, una aplicación, puede ser muy atractivo, no hay que descuidar esa parte de que el mismo programa, aplicación, no es el fin del aprendizaje, es el recurso, es el medio. Y en eso es donde tenemos que trabajar, donde tenemos que reflexionar. Y ahorita, bueno, vamos a ir poco a poco platicando en ese sentido. Y bueno, pues nos llegó la pandemia, hubieron muchos especialistas, sobre todo especialistas en cada una de nuestras comunidades, en México, en España, en América del Sur. Y teníamos que recordar algo que como que de repente lo estábamos dejando ahí al olvido. Y era precisamente esto de cuál es el sentido que tiene la educación, ¿no? Con tanto empuje de terminar el ciclo pasado, terminar un programa, y a veces olvidarse de nuestras comunidades, ¿no? De quiénes estamos educando. Y eso es una reflexión que el docente debe de recuperar, ¿no? Sí es cierto, había una preocupación por la institución, por las autoridades de cumplir un programa como diera lugar, y cuando en realidad teníamos que haber volteado a nuestros alumnos, ¿no? Y que no, como que de repente estaba estire y afloje, porque nos decían, tienes tú que cumplir, tienes tú que recuperar, tienes como que el objetivo era terminar, ¿no? Ahora que estamos iniciando, cada proceso de evaluación es fijarse en lo que está aprendiendo el alumno. Y la pregunta sería esa, o sea, ¿qué es lo que nos tendría como docentes con mis alumnos, que tengo 40 alumnos, y de esos 40 alumnos tengo conocimiento de 5, ¿no? Y esto porque es real, pues ustedes lo están viviendo, y a veces 5 es mucho. Entonces, ¿cómo tengo que yo, y bueno, de repente sí nos piden que hagamos múltiples tareas, ¿no? Para poder lograr esa conectividad. Por supuesto que lo hacemos quienes tienen esa posibilidad
de acercarse a nuestros alumnos, porque aunque suene de repente, sí suena un poco criticado decir nuestros alumnos, sí son nuestros alumnos, ¿no? Este sentido de pertenencia. Y entonces hay que voltear a ver que si esa tecnología que disponemos realmente está ayudándonos a que nuestros sujetos, a nuestros alumnos, desarrollen esa reflexión, ese pensamiento crítico, eso que queremos para el bienestar de la comunidad. Entonces, bueno, aquí Francesco Tonucci, que ustedes seguramente en varios espacios habrán visto sus dibujos de Prato, y por eso yo les decía que habría que regresar a algo que estábamos olvidando, ¿no? No porque ahora todo es tecnología, este espacio que estamos haciendo, que pues algunos pensaron que nos iba a alejar, pues no, nos está uniendo, y eso es lo que también voy a compartir más adelante. Esto era algo que yo les mencionaba, retomo nuevamente a Francesco, al buen Frato, ¿no? En estas imágenes que son muy, muy difundidas, en donde pues los alumnos están pensando en otras cosas, ¿no? Están pensando en su comunidad, en su contexto, esto que tenemos que tener ahora muy presente, y de repente como que hacíamos una mirada hacia nuestros alumnos como meramente objetos pasivos y receptores de información, sobre todo, y nos olvidábamos que eran sujetos en comunidad, ¿no? Que tienen, y estoy aquí el ejemplo que nos pone, porque él trabaja este nivel, sobre todo de la educación infantil, pero incluso hasta los maestros en procesos de formación docente, digo, haciendo la mirada crítica a estos documentos que nos dan para los consejos técnicos, hay que hacerle una mirada crítica, hay que hacerle una lectura contextual, ¿no? Y lejos hay que asimilarlos a lo que vivimos. Y eso es lo que pasa con los alumnos. De repente, los maestros, con este afán de concluir, ¿no? Nos olvidamos quiénes son ellos, ¿no? La UNICEF mencionaba en algún momento, creo que hay que recuperarlo, decía que los niveles más vulnerables que tenemos en educación, en cada nivel educativo, son los que van ingresando y los que salen. Es decir, por ejemplo, en educación secundaria, los que estaríamos más ocupados son los de primer año, cómo están ingresando esos alumnos, ¿no? Y los alumnos que están saliendo en tercer año, porque van a salir así, es casi seguro que salgan sin tocar el edificio escolar, ¿no? El plantel. ¿Cómo están saliendo esos alumnos, ¿no? ¿Qué les está ofreciendo la escuela, el maestro, en sus colectivos? Esto que están haciendo ustedes, por ejemplo, ¿qué tanto estos espacios de formación que ustedes están construyendo, ustedes, porque están participando, y eso es muy importante, no están asistiendo a un curso más, están participando en un curso? Cuando ustedes participan es cuando les dan esa mirada de reflexión, esa mirada de crítica, de análisis, qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que no estoy de acuerdo, qué es lo que sí estoy de acuerdo, y qué es lo que voy a transformar en mi práctica educativa. Si no hacemos eso, entonces aquí no hay, si bien yo voy a dar como que algunas orientaciones sobre un recurso, pero eso es muy limitativo. Lo más importante es cómo yo hago de ese recurso para poder cambiar, una transformación docente, esta mirada que yo les digo, que de repente el contexto de repente sí nos empieza como que a tener una mirada estática, pero necesitamos esa mirada de liberación, ¿no? Cómo estos recursos, cómo esta situación que estoy viviendo, puedo lograr esa participación en mi comunidad. Y yo quisiera retomar esta parte que estoy mencionando. Seguramente ustedes conocen pues estos ámbitos tecnológicos que nos han llevado, y en algunos espacios ustedes se han acercado a algo que han estado trabajando varios especialistas, no ahorita, sino de años atrás, que han trabajado sobre esta mirada hacia las tecnologías. Y se me hace muy interesante cómo el uso de la tecnología ha ido cambiando. Yo les voy a compartir esta tabla de doble entrada, en donde aparecen tres columnas en particular, que seguramente ustedes reconocen, las famosas TIC, que están ahí, las tecnologías de la información y la comunicación, en donde vienen algunos principales rasgos de, bueno, qué son las TIC, cuál es el objetivo. Finalmente, el objetivo de las TIC eran eso, comunicarnos. Muchos de nosotros utilizábamos las TIC, las hemos utilizado, quienes tenemos un teléfono, ahora le llaman desde hace años smartphone o un móvil, pues lo que hacíamos con las TIC era precisamente eso,
compartir información. Era como que el objetivo principal. Entonces, ahí teníamos las TIC. Eran un uso que nos permitían comunicarnos. Después, años después, empezó a filtrarse un concepto un poco más arriesgado en el ámbito educativo, ¿no? Que son las famosas TAC. Y esto yo lo comparto porque también es importante que ustedes como profesionales de la educación tengan ese referente, ¿no? Y no solamente como para decir, bueno, las TIC, TAC, TEC, ¿no? Sino que tengan ese espacio de reflexión, de un acercamiento a lo que están los especialistas, y no, insisto, no de ahorita, sino que lo han compartido durante muchos años, cómo las TIC pueden también ayudarnos a estos procesos de aprendizaje y conocimiento. Algo muy importante, aquí, si ustedes observan, el objetivo de las TAC, estas tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, es precisamente con la construcción del conocimiento. Esto del conocimiento es cómo la tecnología nos puede ayudar a conformar ese conocimiento. El conocimiento no solamente, y creo que esto lo estamos aprendiendo, el conocimiento no es individual. Ya cada vez nos hemos dado cuenta, y esto va en el sentido de cómo generamos una situación de aprendizaje. El conocimiento es colectivo. En este momento lo que estamos haciendo, ¿no? El momento en que ustedes escriben algo en el chat y creo que difiero de lo que dice el autor, o estoy de acuerdo, o me ha pasado esto, es compartir información y cada uno de nosotros nos vamos generando ese conocimiento. Bueno, algunos autores hablan de esto, de la sociedad del conocimiento. Es una situación que también se ha criticado porque, bueno, pareciera ser que es una etiqueta que se va más hacia los países del norte. En ese sentido, afortunadamente la UNESCO ha mencionado que no hablemos de una sociedad del conocimiento, porque sí, efectivamente pudiera ser un poco tentador pensar que habría que ser como los que están allá arriba, y no es cierto. Cada uno de nosotros, cada uno de los países, de nuestras comunidades, formamos nuestras propias sociedades del conocimiento. Es decir, yo en la escuela, en mi comunidad, ¿qué estoy haciendo por esa comunidad? O sea, ¿cómo estoy generando una sociedad del conocimiento en mi comunidad? Como lo tendría que ser el país, en fin. Ahora, ¿por qué el conocimiento? Yo rescato también esta idea de Juan Carlos Tedesco, también que a su vez la retomó con Alvin Toffler, un sociólogo ya de reconocimiento, que decía que teníamos que trabajar con el conocimiento, porque el conocimiento cuando lo usamos genera más conocimiento. Y eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, y ese conocimiento se va generando a partir de la colectividad. Entonces, la tecnología la empezamos a usar, y si lo queremos ver un poco a la anécdota, pues cuando empezó la informática educativa, cuando algunos programas hace algunos años empezaron a involucrarse para el uso en las escuelas, principalmente en el aprendizaje de los alumnos, y bueno, pues a lo mejor con una corriente un poco conductista, en donde pues le poníamos sí, le poníamos no, y entonces había una retroalimentación, había una carita feliz, había una carita triste. Bueno, era un intento de incorporar la tecnología al aprendizaje y al conocimiento. Por supuesto que la tecnología, como va avanzando, el área de conocimiento se va incrementando, se van modificando los programas educativos. Ahora tenemos, bueno, infinidad de programas educativos, el Internet nos ha ayudado a eso. Entonces, la mirada ahora es más compleja. Sin embargo, creo que tendríamos que pensar cómo usamos la tecnología en nuestra comunidad, sino como un mero instrumento de comunicación. Por ejemplo, esto del Google Classroom es un gestor, ¿no?, de contenidos. Lo único que hacemos ahí es gestionar información. Entonces, ¿cómo construimos algo que no necesariamente tenga que estar en ese gestor de contenidos? Después aparece aquí, maestros, algo muy importante. Una española, Dolores, trabajó lo que es las TEP. Y aquí es donde a mí me gustaría como que tuviéramos un poco de reflexión en cuanto al uso de la tecnología. ¿Para qué queremos la tecnología? Bueno, es algo que estamos haciendo ahorita, ¿eh? Fíjense, yo les decía hace rato, bueno, el Internet nos ayuda de alguna manera a compartir información, que eso lo hemos hecho siempre, que sería en la primera columna azul. También nos ha ayudado a construir conocimiento con aplicaciones, con extensiones, con este tipo de video conferencias, con espacios de webinar, en fin. Pero
también nos hace falta de no solamente construir ese conocimiento propio de un grupo, propio de una comunidad, sino también cómo ese conocimiento lo podemos compartir con los demás. Y no solamente el compartir por una situación, porque hay alguien que te diga que lo tienes que compartir, sino cómo lo tendríamos que compartir ese conocimiento para empoderar una comunidad. Y aún más, y creo que eso vale la pena mencionarlo y detenerse ahí, es cómo logramos que la tecnología, esto que estamos haciendo ahorita, nos ayuda a empoderar, lograr que nuestros alumnos participen en su comunidad. Entonces, nos brincamos del uso de las TIC, ¿no? Que puede ser muy novedoso. Nos brincamos el uso de las TAC para que mis alumnos comprendan cómo fue el sentido, el momento histórico de la Revolución Mexicana. Y nos pasamos a las TEP, en donde cómo logramos que nuestros alumnos, además de eso, o junto con eso, los podamos lograr empoderar. Y esto hay grandes ejemplos de comunidades en el mundo, en América Latina, que grupos vulnerables han utilizado la tecnología precisamente para eso, para empoderar a estos grupos y lograr esa participación que a veces por circunstancias nos alejan de levantar la mano, ¿no? Y sobre todo de ser escuchados. Entonces, creo que habría que acercarse un poco a este concepto de las TEP. Yo los invitaría a esta autora Dolors, española, Rey Dolors, incluso habla de una sociedad extendida, ¿no? En donde todos participamos. También ahí, hace algunos años, ya más de 10 años, trabajó un chileno esta idea del aprendizaje invisible. Es decir, todos estamos aprendiendo en varios espacios para un fin común, ¿no? Miren, que yo no quiero pasar la oportunidad para decirles que además de esos tres tipos de tecnología, pues algunos autores, sobre todo de América Latina, han recuperado este sentido de que la tecnología, y le quitan ya la tecnología, ahora le llaman, ahora sí que si ustedes puedan tener a la mano ahí estas siglas, las CCP, que tienen que ver con la comunicación, el conocimiento y la participación. Si se dan cuenta, son las últimas 3 palabras que se manejan en esos 3 niveles de tecnología. Pero el énfasis que quieren estos autores es precisamente formar comunidades de aprendizaje, no desde una mirada instrumentalista, una mirada institucional, sino verdaderas comunidades de aprendizaje como la que estamos viviendo ahorita. ¿Cómo logramos a partir de estos espacios generar voz? Esto que estamos haciendo, ¿cómo lo estamos haciendo con nuestros alumnos? ¿No? Porque entonces tendría que haber una idea, pues, continua entre la manera en cómo yo estoy asimilando esta información, cómo me está ayudando a construir algo y cómo yo lo estoy haciendo con mis alumnos. Entonces, esto era importante mencionarlos porque si bien vamos a trabajar 3 recursos, habría que pensar cada vez que los utilicemos y los recursos que ustedes utilizan, aplicaciones, extensiones, cómo la estamos llevando a cabo en el logro de la participación en colectivo con nuestros alumnos. Maestro, que tengo nada más 5 alumnos, ¿cómo logro eso? ¿Cómo logro con 5 alumnos que tienen conectividad y con 35 que no lo tienen? ¿Cómo genero un proyecto? ¿No? No de que los que sí y los que no, porque entonces ahí, pues alguien me puede decir, bueno, pues haz un proyecto para los que sí tienen y un proyecto para los que no tienen. No puede ser así. O sea, esa mirada sería como que los que sí y los que no. Tendríamos que formar proyectos colectivos, ¿no? Y a partir de ese contexto, que no olvidemos, en el que vivimos, en el que viven nuestros alumnos. Eso es muy importante. Miren que yo les traigo aquí resultados de una encuesta que se dieron hace algunos años, un par de años, sobre cuáles eran esas necesidades que se buscaban en nuestros alumnos. Vamos a darle una mirada referencial que nos puede ser orientativo a lo que estamos pretendiendo con empoderar, porque bueno, suena muy bonito decir, bueno, pues así como usted me lo dice, suena muy atractivo y pues me anima a usar la tecnología, pero realmente cómo estoy desarrollando en mis clases lo que ustedes hacen para que mis alumnos, ellos desarrollen esa capacidad para resolver problemas que, según esta encuesta, es el criterio más importante que se requiere para un trabajador. ¿Cómo lo resuelvo? Y no me estoy yendo a grandes empresas, ni mucho menos, ni descontextualizo el entorno que la mayoría de nosotros vivimos. Pero cómo a partir
de desarrollar de esto como maestro en mis alumnos, ¿cómo genero esto que yo les decía? El trabajo en equipo y colaboración que se está solicitando en las empresas a nivel laboral, ¿cómo lo estoy llevando a cabo con mis alumnos? Ok, les digo a los alumnos que sí tienen comunicación, en una actividad sincrónica vamos a trabajar de esta manera, y a los que no tienen vamos a trabajar de esta manera. Eso es algo que, reitero, no tendría que ser. ¿Cómo genero esos espacios de colaboración de una comunidad que así es, que yo no la puedo cambiar, ¿sí? Y que a lo mejor de esos 5 después van a ser 3, ¿no? Y a lo mejor empezamos con 10 personas y ahora tenemos 2, ¿no? Y tenemos que generar esos proyectos. Y bueno, aquí vienen algunos, no me detengo lo vamos a estar viendo durante esta sesión, son habilidades que se están pidiendo en el ámbito laboral. Y ya, bueno, yo quisiera rescatar que ahí, bueno, el uso de la tecnología como tal no aparece, porque la tecnología es precisamente eso, el recurso, el medio, es el fin, ¿no? Y yo de esas habilidades que hay laborales que se mencionan, no perdamos esa lectura que le tenemos que dar, ¿no? Es decir, no porque lo dicen los demás, bueno, es que tú no conoces cuál es el contexto, ¿no? No es necesario. La lectura la tenemos que dar cada uno de nosotros, ¿no? Hay hace ya casi 20 años, se desarrolló por ahí una reunión en donde se pensaba cuáles eran las habilidades del futuro para este siglo XXI. Yo la rescato acá, creo que se me hacen muy bondadosas como un referente de las prácticas que estamos realizando, ¿no? Sobre todo en la cuestión de colaboración, de creatividad, pensamiento crítico y comunicación. Estas habilidades, maestros, yo quisiera que ustedes reflexionaran en las propuestas que ustedes están desarrollando con nuestros alumnos, ¿no? Es decir, cómo diseño yo una actividad en donde estoy desarrollando en mi alumno, no en mí, porque a veces de repente yo me puedo dar cuenta que terminé un recurso, una actividad, ahora que estamos pensando a distancia, y yo me siento satisfecho por lo que yo hice. Y la mirada es ver cómo está trabajando mi alumno, ¿no? Cómo está desarrollando esa habilidad. Entonces, a lo mejor la actividad yo la hice en colaboración con mis pares, con mi escuela, ¿no? Y fue una actividad colaborativa. Pero cómo estoy desarrollando en cada una de las actividades con mis alumnos este tipo de habilidades. Son referentes, por supuesto que no tendríamos que estar insistiendo, pero son algo que precisamente si queremos mejorar nuestra comunidad, transformar nuestra comunidad, generar un pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico no solamente es de ocurrencias así de bote pronto, sino que se construye también con estos espacios que ustedes están haciendo. Se están formando y seguramente como muchos que han tenido, pues están desarrollando eso. Ahora, ¿cómo lo estoy haciendo? Y esa es una de las invitaciones, ¿cómo lo llevo a cabo con mis alumnos? ¿Sí? Y en ese sentido, habría que dar un poco de giro a las actividades que algunos de ustedes ya están emprendiendo, ¿no? Aquí yo les pongo un referente que es muy común verlo por ahí, de las actividades que yo estoy realizando con mis alumnos y el impacto que pueden tener ese tipo de actividades en mis alumnos, ¿no? Sobre todo en los aprendizajes. Entonces, bueno, pues desde nada más escuchar al maestro como lo está pasando en este momento, ¿no? A un proyecto, una actividad que realmente enriqueza, donde el alumno participe, en donde el alumno discuta, ¿no? En donde el alumno levante la mano y diga, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿no? En donde el alumno genere un ambiente de respeto, donde lo que se trabaje son ideas, de construcción de ideas y de debate de ideas, ¿no? Y en ese sentido creo que vale la pena tipo de metodologías y bueno, yo les dejaría hasta ahí el asunto de cómo envolver las actividades. Yo les presento esta imagen. A mí me pareció muy interesante por ahí una exposición que vi. A lo mejor ustedes ya la visualizaron, la han visto en algún momento. Y bueno, yo aquí podría preguntarles, ahí les hago una observación sobre qué es lo que están mirando en la pantalla, ¿no? Entonces ahí si alguien lo puede anotar en el chat con mucho gusto, qué es lo que mira. Observen todos los elementos que hay en el fondo, de primera mano, ¿no? ¿Qué es lo que observamos en esa imagen? Bueno, la otra pregunta es, pues, ¿en dónde se encontraría esta imagen que estamos viendo, ¿no? ¿Dónde creen que se encuentra esta imagen?
seguro que algunos de ustedes ya la han visto en algún momento, y bueno, pues yo les voy a comentar algo y por eso es que se la estoy poniendo a propósito del tema que estamos abordando. Esa imagen se encuentra en las oficinas centrales de Google. Ahí está, ahí adentro. Y lo comentaba un director, coordinador de Google, que cuando llegó ahí a la oficina, lo primero que le llamó la atención es ver un esqueleto de dinosaurio, ¿no? Y si ustedes observan, ahí hay unos pelícanos, ya son cortas el nombre, estas aves que están ahí abajo. Y flamingos. Los flamingos. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué los flamingos tienen vida, no? Los conocemos, hemos visto muchos flamingos, y los dinosaurios no. Y la pregunta, bueno, hay varias versiones. La versión que ustedes pueden encontrar ahí en la red es porque cerca de ahí de las oficinas de Google aparecieron algunos restos y entonces lo que quisieron fue ponerlos también ahí. La versión que este director le dieron y que es la que quisiera compartir es cómo dos especies, una que pudiera ser pues la dominante, ¿no? En este caso un dinosaurio, ¿no? Y quizá de los más temidos, o nos han dicho eso, pues ya no existe. Y cómo los flamingos que son de la época, de ese momento, ellos han sobrevivido. Entonces, la apuesta que tiene Google es precisamente eso, adaptarse a las circunstancias, ¿no? O sea, salir de esas circunstancias. Quien no logra hacer cambios en lo que está haciendo porque cree que las cosas pues no van a pasar nada si yo no cambio, bueno, pues habría que pensarlo, ¿no? Y ese es un mensaje, yo creo que para todos nosotros, cómo nos adaptamos, no a lo que alguien quiere que seamos, sino cómo nosotros adaptamos esta circunstancia que estamos viviendo ahorita en la actualidad, en este caso, por ejemplo, con nuestra misma práctica docente. ¿Cómo salimos adelante, no? No solamente si aquel maestro que dice, bueno, seguramente algún maestro por ahí, cuando recién inició esto y que por ahí nos decían que en el mes que regresando de vacaciones íbamos a estar en la normalidad, eso fue hace un año, pues no cambiaron las prácticas. Algunos todavía siguen pensando que no es necesario hacerlo. Pero ya nos dimos cuenta que también el hecho de no adaptarse a las circunstancias y al contexto, pues no tiene buenos resultados. Y esto habría que tenerlo presente porque así como yo les puedo presentar 3 recursos ahorita, pues resulta que estos 3 recursos, yo recuerdo mis primeros pininos en tecnología a finales del siglo XX, creo que la mayoría ya haciendo programas, diseñando propuestas, en fin, pues son programas, incluso, bueno, a mí me tocó ser parte de este programa Enciclomedia que se llevó a nivel nacional, y pues son cosas que ya no existen, que ya no están, ¿no? Y ese es un ciclo de la tecnología. Apropiarse de la tecnología y creo que esto lo hemos visto muy común quienes hemos de repente dejado a un lado el teléfono de 3, 4 años, ¿no? Porque ya me acostumbré a él, pero sí, vienen otros, resulta que ya no se puede actualizar, ¿no? La versión que tiene, en este caso los que tenemos Android, ¿no? Ya no se puede actualizar, entonces se tiene que, y así sucede, es un ciclo de la tecnología que, esta tecnología que avanza, en ese avance hay tecnologías que aparecen, desaparecen y vuelven a reaparecer, ¿no? Miren que esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Hay una conferencia que dio apenas el sociólogo Manuel Castel, que ahorita seguramente está ahí en parte en las autoridades españolas educativas. Pero lo que dice es muy interesante. Dice que los chicos que están naciendo ahorita, 2021, 2020, dice que quienes cuando inicien su actividad, su vida profesional, dice que no es como ahorita, no es que cambien su vida profesional, sino que van a cambiar de trabajo 3 o 4 veces. Esto lo hemos visto, pero cada vez va a ser más. Entonces, ¿a qué se refiere o cuál es el mensaje que nos quiere dar Manuel Castel, que después hace referencia del mismo? Pues es de que qué habilidad cómo le podemos enseñar a nuestros alumnos algo que nosotros ni siquiera sabemos. Digo, nos pasó con el uso de la Internet. ¿Cuántos estábamos en la escuela y no sabíamos lo que iba a venir con el uso del Internet? ¿Cómo iba a cambiar nuestra vida? Por ejemplo, ahorita ya se habla del Internet de las cosas, ¿no? O sea, cómo cada vez el uso de un móvil, ¿no? puede
ayudarnos a operar, por ejemplo, la casa, ¿no? En fin, y muchas cosas que se están dando ahorita. Pero el mensaje que está dando Manuel Castel hacia la educación es, ¿cuál sería entonces la propuesta de enseñanza de los educadores para lograr que nuestros alumnos generen ciertas habilidades que le ayudan a contribuir a la transformación de la sociedad? O sea, si nosotros seguimos pensando en que el alumno, si recuerda muy bien cuáles son los, los principales filósofos de la filosofía griega, es más que suficiente, bueno, habría que valorarlo, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, ¿cuál es el sentido que tiene la filosofía para poder explicarnos, para desarrollar, por ejemplo, pensamiento crítico? Y bueno, esto pues está por demás, pero sí quisiera hacer el subrayado de esto que seguramente algunos de ustedes han escuchado, aprendizaje ubicuo, que no es otra cosa, y esta es la invitación, que nuestros alumnos aprenden de cualquier lado, ¿no? Es un aprendizaje invisible. No hay un espacio en concreto. Algunos creemos que los alumnos siguen aprendiendo en la escuela, o si no dejan de aprender. Los alumnos aprenden de donde viven, cómo están viviendo, el contexto que viven, aprenden a tener ciertas habilidades. Ahora algunos que están en el campo, otros que están desarrollando en habilidades en puestos informales. ¿Cómo en eso los alumnos también están aprendiendo muchas cosas? Entonces, ahí es la importancia que nosotros como docentes reconozcamos los contextos de nuestros alumnos. Al reconocer esos contextos, sabemos cómo están aprendiendo y cómo nuestra participación, nuestra actuación como docentes, lejos de un libro de texto, lejos de un programa de estudios, cómo yo lo estoy ayudando a que siga fortaleciendo su aprendizaje. Ese es como que un gran mensaje. Obviamente no es solamente la tecnología la que nos va a ayudar. Aquí les pongo algunos elementos, son más, por supuesto, de que la tecnología tiene que ir acompañada de otros factores que deben de estar ahí presentes, ¿no? El desarrollo profesional de maestro. Estos espacios que ustedes están teniendo es muy importante, ¿no? Porque se están desarrollando esa profesionalidad, están tomando en cuenta la comunidad, cómo lo está llevando la comunidad solamente educativa, sino también la comunidad en donde viven, la cultura, hay que tomar en cuenta la cultura en donde vivimos, la que estamos desarrollando en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Baja California. Es muy importante tomar en cuenta y bueno, el liderazgo es más que suficiente. Y bueno, aquí ya nada más yo resaltaría maestro, la invitación es cómo la tecnología, así como estamos llevando esto de la mano, cómo la tecnología también tendríamos que apropiarla en esto que llaman, y yo los invitaría como que a recuperar el concepto de las famosas metodologías activas, que algunos de ustedes lo conocen como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, en fin. Yo rescataría de todo eso, porque esa es la invitación de cómo utilizar un recurso de los que vamos ahorita a identificar. Un elemento importante, hablamos de la tecnología de la participación, hablamos de la tecnología del empoderamiento. ¿Cómo logramos eso? Y dentro de nuestras metodologías activas necesitamos desarrollar aprendizajes autónomos, que el alumno tome decisión en su propio proceso de aprendizaje. En el escenario que yo le estoy planteando, utilizando un blog, la plataforma, ¿cómo estoy desarrollando un aprendizaje autónomo en mis alumnos? Eso lo dejo ahí para que lo tengamos presente, porque eso nos va a ayudar, como dice el buen César Coll, en algún momento nos va a ayudar a construir nuestra propia identidad, ¿no? O sea, la autonomía, una autonomía argumentada con estas experiencias que yo le puedo ofrecer, entonces generamos esa identidad. Por eso es que también César Coll hace referencia a este aprendizaje. El aprendizaje que le debemos dar a nuestros alumnos tiene que tener un aprendizaje con sentido, y no con sentido a un aspecto curricular, a un aspecto institucional, político. No, tendría que ser un aprendizaje con sentido de lo que vive la propia comunidad. Eso nos va a generar entidad. Y eso creo que es lo que se ha olvidado de repente con este afán de utilizar los recursos, porque pues ya me dijeron que hay que usar los recursos, que hay que usar la plataforma, que hay que usar... Yo creo que hay algo muy básico que tenemos que no olvidar, que es este tipo de aprendizaje nos van a servir para generar nuestra propia identidad. Bueno, pues vamos a empezar con la primera mirada a un recurso que seguramente ustedes ya lo han usado. Yo compartía con Ramsés en un primer momento. Hay muchas aplicaciones, por supuesto hay un extenso de aplicaciones en Internet
ahora que quienes tenemos la oportunidad, pero la mirada tendría que ser distinta. Esto que yo les mencionaba hace un momento, ¿cómo tendríamos que mirar ahora los murales, por ejemplo, virtuales, que quizá fue uno de los recursos que fue un boom, ¿no? Que todo el mundo quería usar murales virtuales, pero se quedó en eso. Y entonces, bueno, como vamos a trabajar con educación en línea, voy a dejar de compartir pantalla y me voy a acercar ahora al buscador. Ok. Ramsés, si me orientas, sí se puede ver, ya se ve la imagen ya. Sí, ya okay. Se está viendo la imagen. Muchas gracias. Bueno, pues aquí viene el ABC para los compañeros que desconocemos de lo que estoy hablando. Bueno, hay muchas aplicaciones que ustedes pueden desarrollar para precisamente lo que estamos platicando, sobre todo la cuestión de empoderar, de generar participación a nuestros alumnos, esta autonomía, este aprendizaje consentido. Todo esto que platicamos, ahora sí tenemos que ocuparlo, quienes tenemos la oportunidad en estos espacios utilizando el Internet. Hay una aplicación que se llama Padlet, por supuesto que hay muchas, en donde podemos desarrollar murales virtuales. Entonces voy a hacer un ABC de Padlet para quienes no lo conozcan, quienes lo conozcan a lo mejor se acordarán nuevamente de él. Y bueno, y si no, a lo mejor algunos detalles que podamos tener presente. Entonces, si ustedes ya notaron el recurso por ahí, es Padlet. Estoy ahorita en un buscador. Bueno, todos los recursos que ahorita vamos a platicar son abiertos. Hay sus versiones, por supuesto, en algunas versiones gratuitas y bueno, nos limitan algunos otros elementos, pero considerando el valor que tienen en su versión gratuita, creo que es más que suficiente. Entonces, el Padlet, que es muy conocido por ustedes, quizá la mayoría o para algunos, bueno, pues es un mural virtual. Es colocar información en un corcho, eso es lo que es un Padlet, es un pizarrón, una pizarra, si vemos aquí la imagen que se está proyectando, es donde los chicos o ustedes como docentes pueden colocar información en un solo sitio. Yo les agregaría, maestros, que esto que ustedes están viendo, como cualquier pantalla en en un buscador, se le llama interfaz, ¿no? Esta interfaz que están viendo ustedes, bueno, pues es muy alusivo a lo que van a hacer como docentes o como alumnos. El Padlet es un corcho que tenemos ahí en nuestro salón de clases, en donde pegamos avisos, donde pegamos información para que no se nos olvide para la siguiente sesión, en fin. O lo tenemos ahí, imagínense en la hojita donde tienen ahí sus pendientes, su información, donde la van a localizar. Bueno, ese es lo que es un mural virtual. Y ahora lo que vamos a hacer es meternos en una aplicación que nos va a desarrollar un muro virtual, que es Padlet. Entonces me voy a registrar. Bueno, aquí yo ya me registré, porque si no vamos nos vamos a tardar un poquito. El registro con una cuenta de correo electrónico, como muchas aplicaciones, es más que suficiente. Yo ya me registré, le voy a dar iniciar sesión. Lo puedo hacer, maestros, ustedes pueden iniciar generando una contraseña, y en muchas aplicaciones, no solamente esta, generar, poner su dirección electrónica y generar una contraseña pues para cada aplicación. En este caso, mi sugerencia es que tanto llenadero de contraseñas, pues utilicen ya su cuenta de Google. Algunas aplicaciones pueden entrar por Google, pueden entrar por sus redes sociales. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan, puedo entrar yo con tres maneras, ¿no? Entonces voy a seleccionar Google y me va a generar la dirección electrónica que quiero utilizar para entrar a Padlet. Bueno, vamos a esperar un poquito porque yo busco la dirección electrónica para que, así como lo estoy haciendo, ustedes lo van a ingresar sin ningún problema. Y entonces me va a llevar a la interfaz principal, que es Padlet. Esta es como mi página de inicio, por decirlo, ¿no? Esta es una. Bueno. Saben que esta ya está llena y ya no me va a permitir. Déjenme, voy a salir un poquito de esta, porque utilicé una cuenta que ya ahorita les voy a platicar. Lo que sucede con Padlet es que aquí, lo que yo les comentaba, resulta que tiene su versión gratuita, es para generar 3 murales. Entonces, ahorita, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, ya tenemos ahí ya lleno los murales. Nos vamos a ir a otra cuenta que ya tengo también, y en esta podemos hacer, bueno, entonces nos vamos a Padlet, busco Google y
busco la dirección electrónica y me voy a esta. Entonces ya la selecciono, seleccioné la de Talacha. Me comentan que el registro para Padlet mensual creo que está entre 70 y 80 pesos. Pero bueno, vamos con la versión gratuita. Miren, que hablar de 3 Padlets, uno como que se desanima, ¿no? Dice, bueno, pues o sea, usted me está diciendo que hago 3 y después ya no puedo hacer más. No, pero los puedo borrar. Y aquí yo les puedo hacer la invitación. Qué bueno que los borren. Es decir, porque entonces eso nos animamos a hacer nuevas creaciones, ¿no? Y puede ser un poco, híjole, es que me gustaría que se quedara porque me quedó muy bien. Está bien, creo que es un buen argumento. Pero el otro argumento que yo sí los invitaría a propósito de crecer, de tener más información, lo que ahorita yo puedo encontrar en un tema en particular, en 8 días o mañana mismo o en un par de horas, ya no está esa información y hay nueva. Entonces, yo creo que hacer Padlets de manera continua, quitando y poniendo en esta versión gratuita, yo creo que nos anima a seguir investigando, informando, actualizarnos del tema que estamos abordando. Entonces, yo voy a generar, miren, yo les voy a explicar aquí, tenemos esta interfaz, les decía, esta pantalla principal de Padlet, insisto, es un mural virtual. Aquí hay un menú horizontal con colores, hacer un Padlet, unirse o galería, actualizar. Lo que vamos a hacer para Padlet, cada Padlet es un mural virtual. Entonces le voy a dar clic en hacer un Padlet, perdón. Le voy a dar clic ahí. Y bueno, aquí me da las opciones del Padlet que yo quiero. Puedo hacer un mural, que es el que yo le estaba mencionando. Un mural que puede ser como tipo collage, un lienzo, una lista, una cronología, un mapa, una conversación o una columna. Por supuesto que aquí en este Padlet, como las aplicaciones que vamos a ver, lo podemos hacer nosotros o los alumnos pueden hacerlo como un proyecto, ¿sí? Como parte de un proyecto. Voy a utilizar el más conocido, el de Muro. Le voy a poner seleccionar en este botón rojo. Y entonces me encuentro, si ustedes observan, en automático Padlet me acaba de poner un lienzo. Un lienzo es el fondo que tengo, ¿no? Un fondo verde. Si ustedes también observan del lado izquierdo superior, encontramos, bueno, ahí está registrado mi nombre y aparece un nombre que dice mi Padlet fenomenal y abajo dice hecho con alegría. Bueno, en automático Padlet les pone ese nombre. No se preocupen. También si se dieron cuenta, no dice nada. Del lado derecho se abrió una columna en donde aparece, bueno, me dan la bienvenida para hacer mi nuevo y maravilloso Padlet. Y me ponen ya, se abre ahora sí estas herramientas para que yo pueda cambiar. Esto que les quiero compartir, insisto, seguramente alguno de ustedes ya se ha acercado y eso me parece muy interesante. Y aquí, y los que no, bueno, para que ustedes vayan viendo que esta es una oportunidad, es un recurso dentro de una situación de aprendizaje. Miren, que aquí Padlet nos anima a que nosotros coloquemos, y yo he revisado ya muchos Padlet, en donde les decía yo hace rato que el propósito de una clase puede ser atractivo o no para mis alumnos. Entonces, por eso el propósito de una clase, imagínense, la propuesta es llevar a cabo la suma, resta de los polinomios. Si yo pongo como el propósito del alumno identificará o el alumno resolverá problemas que impliquen suma y resta de polinomios, pues yo no sé ustedes, pero yo soy muy malo para matemáticas y creo que tuve muy malas experiencias y no me animaría como que me asustaría de golpe ese propósito. Entonces, ¿cómo genero un propósito que realmente es parte de la estrategia, anime a mis alumnos a generar esa necesidad de aprender? Lo mismo va a suceder con el Padlet. Aquí la invitación sería ponerle un título. Vamos a pensar que hoy voy a hablar acerca de la Revolución Mexicana, histórico. Entonces, ¿qué título le pondría yo a mi Padlet? En primera instancia, el título que yo puedo poner, pues, la Revolución Mexicana, ¿no? No hay más. Pero ¿por qué no pongo algo distinto? ¿Por qué no pongo un gancho para que mis alumnos, estoy pensando que este ejercicio que estoy haciendo, lo está haciendo el maestro para utilizarlo como un recurso?
Miren que hay alumnos, ustedes lo han mencionado, hay alumnos que no tienen la posibilidad de estar de manera sincrónica porque por diversas circunstancias, ¿no? Desde la que no cuentan con la conectividad, ellos que sí cuentan, pero en ese momento de la clase mi hermano tiene clases también, o mi mamá se llevó el celular, o en fin, suceden muchas cosas. La ventaja de Padlet es que yo lo puedo tener en el generar mi liga, ¿no? Que ya nos estamos familiarizando con ese término, genero la liga y yo la puedo compartir con mis alumnos para que ellos en el momento que puedan conectarse, puedan ellos aprender de mi Padlet, ¿no? Entonces esa es una gran ventaja. Estos espacios en donde no estamos en el mismo momento se le llaman asincrónicos. Entonces, aprovechando esa posibilidad, bueno, pues yo puedo generar Ahora, yo no voy a estar presente con ellos. Entonces, desde ese contexto de que no voy a estar con ellos, tengo que cambiar de mi Padlet a un título más atractivo. Entonces, si yo les refiero la Revolución Mexicana, puede ser un poco tedioso. Entonces, yo podría cambiar el título del tema que voy a ver. Le pongo la descripción, ¿no? Aquí me piden que sí, aquí la descripción que también me ponen es hecho con alegría. Y bueno, yo puedo cambiar el icono, puedo, aquí está la dirección, si ustedes observan, ya estoy en el menú del lado derecho, encontramos el menú que voy a compartir con mis alumnos, puedo cambiar el fondo de pantalla que yo les mencionaba, en este caso el lienzo que me da es un lienzo muy verde, entonces a lo mejor es un poco nada atractivo. Vamos a nada más hacer la gran diferencia. Acabo de escoger un color sólido, un amarillo, ¿sí? Y entonces aquí lo puedo cambiar, ¿sí? En esta ventanita que me acaban de abrir. Puedo también cambiar la fuente, el tipo de letra. Algo muy importante, maestros, como yo quiero que lo trabajen y quiero que mis alumnos participen, que lo pueden hacer, es decir, yo voy a colocar ahorita algunos recursos ahí. Y yo puedo hacer eso. Pero también, si le pido a mis alumnos que ellos también participen en el muro, puede que algunos o bien me pongan algo que está fuera de lugar o bien quieran de alguna manera como que poner algo que pues que realmente no tiene absolutamente nada que ver con el tema y a lo mejor con otra situación que pues no es conveniente ponerla. Yo le puedo colocar aquí el filtro de contenido inadecuado. Si ustedes se dan cuenta, está deshabilitado. Yo lo habilito para que de esta manera mis alumnos, toda la información que mis alumnos quieran colocar, primero yo lo voy a ver, ¿sí? Yo lo veo para que yo lo pueda autorizar. Bueno, ¿dónde está? Estuve aquí, le pongo siguiente. En Ok, acá ya me dice que ya puedo empezar. No le cambié el nombre, así me quedé. Okay. Bueno, no sé si alcanzan a ver, maestros, en la parte inferior derecha hay un logotipo de más. Ese logotipo de más es donde voy a subir los recursos. Voy a empezar a poner si alguien lo puede entender así, como mis post-it. Entonces le doy clic a más. Okay. Y entonces cuando le di clic en más, si ustedes se dan cuenta, aparece esta ventanita que está acá arriba, ¿sí? En esta ventanita yo le voy a poner el título al recurso que voy a subir. Entonces, por ejemplo, si voy a poner antecedentes, ¿sí? Voy a poner antecedentes de la revolución. Y bueno, ya que tengo aquí, ahora voy a poner el recurso que quiero subir de antecedentes de la revolución. Seguramente yo con mi investigación, con los referentes que yo tengo, puedo poner ya sea a información que está en internet, ¿no? Aquí lo puedo poner aquí, la lupita esta de buscarlo en internet, ¿no? Voy a poner que la quiero en la web. Y bueno, miren, aquí me aparece hasta la revolución industrial y bueno, creo que acá está antecedentes. Apareció una columna derecho, cuando le di, y me aparece acá, ¿sí? Y entonces ya tengo mi primer recurso. Le doy clic en cualquier lado de la pantalla y ya está acá. Miren, yo lo puedo jalar y aquí está mi primer recurso, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Quienes ya hemos usado Padlet, maestros, por favor, lo más importante es cuál es del contenido
de un elemento principal es el título que le voy a dar a mi Padlet. Porque, ojo, puedo yo presentar mi Padlet, mi mural virtual, lo puedo presentar en una situación como lo estamos haciendo ahorita y me permite explicarlo. Pero, ¿qué sucede cuando yo lo voy a compartir con mis alumnos? Cuando sé que la mayoría de mis alumnos pueden, no en esta sesión sincrónica, pero sí después, bueno, pues le tendré que dar alguna explicación. Aquí hay 3 puntitos, en los cuales ustedes ya saben que es como tipo de configuración, donde me pide qué es lo que puedo hacer, ¿no? Le di clic, editar publicación, transferir, copiar, en fin. Si no me gustó la información, puedo eliminarlo. Voy a editar porque, ¿qué creen que puedo? Voy a poner un antecedente. Observa la imagen y identifica, ¿sí? Entonces ya le estoy dando una indicación a mi alumno. Le doy clic en cualquier lado de mi lienzo